Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Este domingo 21 de abril venga a compartir el Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. Actividades y sala de juego especial para los niños. Precio de 41.900 pesos, IVA incluido y 50% de descuento para niños. Reservas al 22707-1111. Ya está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Tenemos unos libros realmente espectaculares para regalar. Ahora sí. El último de Gabriel Salazar, Patriarcado Mercantil y Liberación Femenina, que es desde Chile de 1810 a 1930, donde parte el todo. Impulso. Y que yo no puedo dejar de recomendarlo, pero con aspaviento total, porque creo que es de los mejores libros en términos de reporteo que yo he visto en mi vida y que está dejando la crema en toda parte del mundo, que es Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, de Frédéric Martel. De hecho, Frédéric Martel llega el 14 de abril a Chile. Yo lo entrevisto el 15, no aquí, pero en otra parte. Y por lo tanto va a estar asequible a responder preguntas de montones de periodistas o de espacios. Lo que debe hacerse para concursar, ya saben, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Eres parte del panel. Eres combinación clave. La pose para la foto y seguimos. Estamos ya con el panel de los días martes. Karina Oliva. Muy buenos días. Cruzada. Esperando el partido de mañana. Ay, qué nervio. Vamos a ganar. Estoy nerviosa. Claudia Dides, ¿cómo estás? No soy cruzada. No, pero me gusta el fútbol. Ya estoy aprendiendo. ¿Pero tenéis equipo que te gusta? Palestino. Y la Chile, sí. Pero no, ya. Pero tienes que agregar algo que era sabroso. Yo puedo decirlo, yo hasta como los 25 fui a algunos partidos de la Chile. Creo que me gustaba la Chile, pero iba más bien porque iba mi hermano. Pero la verdad es que no fui nunca más, así que no se preocupen. Pero Palestino sí, porque tú sabes. ¿Y Jorge? La tribu llama. Yo, por mi hijo que es cadete de Universidad de Chile, apoyo Universidad de Chile. Entonces, pero estoy... mira la Claudia decir, entonces ya yo soy. Necesitaba ya alguien que te avalara. Si nosotros no tenemos problemas. No. Pero ustedes son unos fervientes de la UC y me gusta eso. Sí, me gusta. Bien. Y me gusta la UC, el grupo de mujeres UC. Nuestra cruzada. Que son Nuestra lindas cruzada. ella. Estuve con ella haciendo un taller hace tiempo atrás. Sí. A ver. Cruzadas, las mujeres cruzadas. O sea, también es cruzada. No, estuve con ella haciéndoles un taller. Está como el presidente que No, fue ya no. la Católica y Wanderers. Claro. No, me refiero a que es un grupo de mujeres muy potentes, feministas, que han puesto temas Son muy hinchas de la Católica. Son hinchas de la Católica. Yo las sigo en Instagram y en las redes sociales. Sí, están en Twitter, están en Instagram. Son las que le llevaron en uno de los partidos el lienzo de Mariel Franco a un partido de Católica. Mira. Sí son No, bien, muy las choras, chiquillas. así que debo decir que ahí hay un grupo interesante de mujeres que están haciendo cosas distintas en el Y las que fútbol. están molestas con lo que está pasando con Jason Vargas y están pidiendo que Católica haga algo. ¿Viste? Yo creo que hay que hacer algo. Sí. ¿Viste? Entonces Pero ellas como organización lo están y hay exigiendo varias como mujeres demanda. de otros equipos también que Y hay están que en apoyarlas. temas feministas y levantando el tema feminista y las diferencias de género, los estereotipos y todo al interior del fútbol. Así que me parece súper bien. Y están haciendo algo mejor que tirar fuego artificial. Mucho mejor. Mucho mejor que tirar. Mucho mejor. Es verdad. Es verdad. Ya. Pasamos. Dejamos el fútbol y pasamos a los temas más ciudadanos. ¿Por qué? Pero el fútbol es muy ciudadano, pues, Fernando. ¿Hay algo que te ¿Yo sabes qué? Yo estoy preocupada. ¿Qué te tiene sofocada? ¿Sabes qué me tiene sofocada? Aparte del calor acá interno. No, me tiene sofocada. Ya puse. No, está bien. Oye, no, me tiene sofocada. Me tiene preocupada el tema de la COP25. No por el tema si hay hotel o no hay hotel, la infraestructura, yo supongo que eso lo arreglarán, sino que por la conformación del equipo que se hizo, que hay participando algunos parlamentarios,
por la ausencia de organizaciones de la sociedad civil, que yo espero que las inviten, y a eso me refiero también a universidades, no solamente las ONGs que trabajan por el tema de medio ambiente, ecología, y porque además ya comentamos el año pasado el informe de Naciones Unidas respecto al cambio climático, que quedamos bastante angustiados, y creo que, como lo han dicho muchos, creo que este es un momento crucial para tomar algunas decisiones en la Tierra, planeta, y no veo el ambiente de los países, a lo menos latinoamericanos, tomando decisiones que tengan que ver con el tipo de desarrollo que tienen los países. Por eso estoy preocupada, me tiene angustiado el tema del medio ambiente. Estoy muy preocupada en las noticias de ver los desastres a nivel mundial, y siento que en Chile no tenemos un mapa de zonas de sacrificio de Arica a Punta Arenas que son impresionante. Cada día tenemos más noticias. Hoy día hay una noticia de la municipalidad en San Pedro, en Concepción, el tema de los humedales, porque iban a construir un mall, y entonces lo que hace el informe medio ambiente es que en realidad no les quedaba claro por dónde iban a salir las aguas o iban a entrar las aguas. Pero la verdad es que no hay una visión de decir, mira, no a un mall al lado de un humedal, sino que más bien una cuestión técnica. Entonces veo con preocupación porque nos va a ir mal como país. Yo creo que tenemos demasiados temas pendientes en medio ambiente. Yo no y no veo ninguna sede que le vaya mal en este tipo de cosas. Mira lo que te voy a decir. Ay, bueno, ya, pero tú decís, ni siquiera se amorigeran las cosas, se pueden decir cuestiones entre medio, pero no van a venir los tipos a decir Chile está en el peor estándar en materia de... Aunque seamos así. Sí, esa es una de las cosas por las cuales tú postulas a este tipo de cuestiones, po. Tú lo traes para acá y todos hablan lo bien que está organizado, lo bien que salió la cosa y los hoteles funcionaron. Qué bueno el cóctel. Pero yo tengo la impresión de que puede ser una COP25 distinta, fíjate, porque no creo que... O sea, después me estoy poniendo en lugar del último informe de Naciones Unidas. A partir de ahí pero yo creo que entre las cosas más complejas que se puede vivir con una COP25... está también muy ligado a lo que son los procesos productivos que están teniendo países tan grandes como China, Estados Unidos, la India, Rusia, que son los grandes emisores como de todos los CO2 y de todas las huellas de carbono que existen, y lo que puede hacer Chile es bastante menor, incluso respecto a un acuerdo, porque todos acuerdos, estas reuniones generan acuerdos marco, que si bien alguien puede tomarlos, desecharlos, pero yo siento que no se le toma con la rigurosidad que se debería tomar, sobre todo en un enfrentamiento tan fuerte económico que tiene Estados Unidos con China y China con Estados Unidos. Entonces ahí yo creo que tiene que ver más allá de si al final le trae buenos réditos al presidente o al gobierno de turno acá, en cuanto a exposición pública, etcétera. ¿Cuánto va a significar un cambio en la política medioambiental en nuestro país? O sea, se puso en marcha nuevamente el plan Quintero Puchuncaví, pero no es un plan que vaya al problema real de lo que está pasando en los niveles de contaminación ahí, sino que más bien residual o marginal de lo que va, entre comillas, a resolver, que es las poluciones más duras, bajarlas, pero no es terminar un plan de descontaminación real. Lo mismo pasa en Antofagasta, lo mismo pasa en Coronel, lo mismo pasa en la zona austral con la salmonera. Entonces creo que ahí hay un problema que tiene que ver un poco más profundo. Sobre todo cuando se habla siempre de las inversiones directas, las inversiones de capitales que llegan para hacer producción de manufactura. O sea, no de manufactura, sino primaria. Tú decís que no pasa nada. Yo creo que no va a pasar nada con eso. Usted, o sea, yo soy la única... No, yo creo que la conciencia que hay respecto de los temas urgentes medioambientales es inversamente proporcional a la COP. A los esfuerzos que efectivamente se colocan detrás de esa idea. No tienen la misma fuerza, para nada. Te hablan de sentido de urgencia, personas que... No les interesa. O sea, no veo que cambien en absoluto su hábito, digamos. Por ejemplo, tú podías hacer cosas en tu entorno, ¿no es cierto? Y de hecho mucha gente lo puede estar haciendo. Pero esas cosas que se están cambiando siguen siendo
qué sé yo, testimonio. Testimonio. Ya, es como la ducha de la ministra, ¿no? Son cosas que si tú requieres cambiar la forma en que nosotros nos comportamos respecto al medio ambiente, tienes que hacer 2 o 3 cambios estructurales que duelan. Y no duelen. No. Nada duele. De hecho, por ejemplo, yo el domingo fui a dejar el reciclaje. ¿Ya? Se supone que uno tiene que hacer el trabajo, La separar selección, todas la las cosas. basura. Y hay varios ítems que se supone que tú, por ejemplo, bolsas plásticas, que son de los paquetes, por ejemplo, de arroz y todo ese tipo de cosas, que hay algunas que se reciclan y otras no. Pero hay algunos ítems que, por ejemplo, había uno que estaba tapado, que era de, si mal no recuerdo, los como potes plásticos de como los yogurt, algo así. Y estaba tapado, no se podía botar eso porque el cartel decía que la capacidad del reciclaje ya no era suficiente para poder recibir ese material. Por lo tanto, no se podía reciclar. Entonces, ahí uno va viendo que, claro, por ejemplo, tú puedes iniciar como cambios mínimos para contribuir de manera pequeña a eso, pero también hay marcos como, digamos, los institucionales que tienen que adaptarse, por ejemplo, para absorber, por ejemplo, ese reciclaje. Jorge, déjame ponerte un ejemplo práctico. O sea, ya lo conté aquí hace un tiempo porque me agarré una señora extraordinaria delante mío. Yo lo conté esto hace un tiempo en el supermercado. Iba con, no llevaba muchas cosas, pero llevaba algunas. Y estaba como 2 personas más adelante que yo. Y le dicen, señora, la política del supermercado X es que no puede, no se entregan bolsas plásticas. Ahora usted, si quiere, puede comprar algunas ahí. Las mismas bolsas plásticas. No plásticas, sino bolsas de género. Puede comprar. La bolsa del pan. Y entonces la señora, que debe haber sido como de mi edad más o menos, sesentona, le dice, ¿no puedo llevar las cosas plásticas? Ya, no hay problema. Y agarra un paquete de tallarines que tenía ahí. Espérate, lo abre y lo tira arriba, va uno. Agarra otro paquete de tallarines, lo tira, va otro. Y dice, señora, ¿pero qué está haciendo? A ver, ¿pero cómo es esto? O sea, para mí, me impide llevar bolsas plásticas, pero para el proveedor que le da, no le dice nada. Plástica, claro. Y empieza a sacar. ¿Cómo lo va a hacer con la mantequilla? Dice. Oye, ¿sabes qué? Todo helado. Pero que aplaudirle a la señora. Y se arma un brollo. Esto pasó hace ya algún tiempo. Lo conté aquí hace febrero al menos, porque empezó la norma el 4. Pero ese es un punto donde yo digo, las cosas tienen que doler. ¿Cuándo te duelen? Cuando tú le dices a tus proveedores, señores, a partir de, no sé, una fecha determinada, no aceptaremos ni un producto que venga envasado en envases de plástico. Y ahí te creo que tú le cobres a las personas por las bolsas y que armes un nuevo negocio de las bolsas no plásticas para llevar. Pero esa norma es como lo que quieren ya en la reforma tributaria y pagar al retiro de los ahorros de seguros con ahorro. ¿A quién le quieres cargar al final la norma porque estás perdiendo recaudación por la integración? Claro. A las personas, sobre todo a la clase media que no tiene la capacidad por una reintegración de pagar el crédito con... Sí, pero a ver, tarde o temprano el proveedor te va a traspasar el costo de los cambios, inevitablemente. Si el problema es si es que el cambio el costo que te traspasa es por algo que sea necesario, justo e imperativo, o por cualquier otra tonterita. Como las ISAPRES. Otra tonterita, ¿cachai? Entonces, si efectivamente tú quieres eliminar el plástico, de las cosas, parte exigiéndole a tus proveedores de que no tengan plástico. Claro, porque en el fondo, por ejemplo, un elemento que no sé, que, por ejemplo, muchas cajas traen, la mica no se recicla. La mica no se recicla. Y la mica está en las cajas de las colonias, en las cajas de crema, en los juguetes. No, pero el Tetra Pak se recicla. Pero trae una mica. La mica del plástico transparente que traen, por ejemplo, las cajas de colonia, traen mica, los juguetes traen mica. Ese material no se recicla. No se recicla. Entonces, claro, ahí pasa que también, en parte, por un lado, yo creo que todavía falta como entre los consumidores, si queremos llamarlo así, el exigir más el reciclaje y también quizás detrás de la normativa el plantearle a los proveedores
cambios en su método de entregar las cosas. Por ejemplo, ¿cuántos usan caja para ir al supermercado? Que es la forma de reemplazar la bolsa. Que es la antigua, ¿cierto? Que es la antigua forma. Un tipo de entrada, como dice Fernando, o cualquiera de ustedes que ha comentado, que me parece bien. Lo que pasa es que yo creo que lo del COP25 hay que estarlo mirando durante todo el año. Creo que es importante igual lo que pueda suceder, los acuerdos que se puedan llevar a cabo. Creo que va a ser importante también que la sociedad civil tenga un rol relevante respecto a la denuncia de la zona de sacrificio. Vamos a ver si los grupos que trabajan en temas de medio ambiente, ecología, desarrollo sustentable, son capaces de armar una agenda de los temas importantes para Chile y por lo tanto denunciarlo, ¿no? Porque no obviamente que no lo hace el mismo gobierno. Y eso yo creo que es un desafío para la sociedad civil, como sociedad civil, incluso para la gente, el grupo de consumidores, para la gente que está asociada a ONGs o a grupos de consumidores, también puede ser un desafío. Yo ahí tengo una esperanza, tengo una esperanza en que pueda haber una sociedad civil importante. Por ejemplo, todas las organizaciones y colectivos que se están armando en torno a los árboles, que viene ahora la tala de árboles, que los dejan más bien sin árbol. Las municipalidades, yo no sé por qué. Los rapan. Los rapan, no sé cuál es la palabra, porque no es que los podan, claro, no los podan. Los rapan, les cortan todo, y la verdad es que vemos otras avenidas en Santiago o en regiones donde no lo hacen y se ven maravillosos, y no tiene que ver ni con los cables que van colgando, ni con los temporales. Entonces, hay diferentes, yo diría, iniciativas a nivel nacional que ojalá que se pudieran unir y hacer una agenda en términos de medio ambiente y la COP25. Claro, agregar eso, que quizás y que yo concuerdo en esa crítica de Fernando, que tiene que ver con que al final la COP25 es una reunión de la burocracia internacional que se reúne, comen bien, dicen pucha, yo no niego que puedan salir de ahí lineamientos importantes. Obvio, pueden salir algunos lineamientos, pero yo creo que es más como oye, sí, preocupémonos, y de ahí que se traduzca algo concreto, yo creo que es muy difícil, porque efectivamente yo creo que las soluciones más vienen a nivel local. Surgen a nivel local. En el fondo, cómo las propias comunidades pueden, en el fondo, generar formas de mayor sustentabilidad, exigir mayor sustentabilidad. No, pero yo creo que hay otro complejo. Mira, generalmente hay países que han establecido políticas locales entre sus fronteras de comportamiento, de protección al medio ambiente, reducir las huellas de carbono, etcétera. Sin embargo, sus modelos productivos o sus capitales productivos los llevan a otra zona donde no haya normativa y que puedan generar los grandes pasivos o los grandes problemas medioambientales. Por ejemplo, lo que pasa con la industria de los salmones, no las ponen allá porque el desastre medioambiental que podrían hacer en su espacio superficial no lo hacen, pero lo hacen acá. Entonces, hay un problema también de los procesos productivos a nivel mundial, que no es que un país que ponga sus normas las limita a reducirla en otro espacio de la esfera del planetaria, sino que las traslada. Entonces, al final vivimos como trasladando los grandes residuos. La discusión que hay con los noruegos, por ejemplo. Con los noruegos, ellos están haciendo una política que protegen las políticas internas con por ejemplo, alta tributación, no se permiten empresas que generen mucho daño medioambiental, pero no tienen ningún problema en generar daño ambiental en otro lado. Entonces, cuando la política está basada en esa, la política medioambiental a nivel internacional está basada en eso, es muy complejo enfrentar un debate que permita en el largo plazo sostenerlo, porque el Acuerdo de París lo firmaron muchos, pero pocos lo han aplicado. Es que ahí yo creo que entra el realismo en términos de relaciones internacionales. Pero yo creo que si uno aplica el realismo, lo que vemos, por ejemplo, claro, el Acuerdo de París es como, oye, cuidamos el jardín. Sí, lo vamos a cuidar. El Acuerdo de Tokio. Pero en realidad tú tienes, claro, hoy día potencias como China, por ejemplo, el Acuerdo de Kevana, que en el fondo no les importa eso. No les interesa el asunto. Ya, pues dejaron peor que entonces, yo creo que hay que tomarle el peso en la realidad. Hay que verla, claro, o sea, por ejemplo, los chinos un momento como la COP25. Tú sabes inmediatamente, Claudia, cuando una medida que tiene que ver con el medio ambiente es seria o no es seria, porque te duele. Porque te obliga necesariamente a modificar conducta. Hay un costo. Tú tienes un costo involucrado. Cuando la medida no tiene costo involucrado, cero costo involucrado, probablemente vaya a atacar en lo marginal. Pero quiero decir algo. Por ejemplo, miren, Cairo
en la década de los 90. Beijing, década de los 90, que son dos acuerdos internacionales que son conferencias, que más bien invitan a los países a suscribirse por el tema de los derechos humanos de las mujeres, en todos los ámbitos, laboral, derecho sexual y reproductivo, derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo el mundo dice esto no va a resultar, esto es un desastre, y la verdad es que hoy día lo que uno puede ver, está bien, a 30 años, lo que uno puede ver es que el mundo cambió, hay un cambio cultural, hay feminismos, para dejarlo con la S, para que cada uno se sienta involucrado, y lo que significa eso es que han tenido que cambiar las políticas públicas. Entonces, tengo la esperanza, porque nosotros vivimos en esa década de los 90, cuando todo el mundo se reía, por ejemplo, de la ley de violencia intrafamiliar, que decían y argumentaban que cómo el Estado se iba a involucrar en un espacio privado que tenía que ver con el hogar. Y hoy día nosotros decimos que bien que el Estado, la policía, carabineros, etcétera, se involucren en la vida privada justamente para evitar los femicidios. Entonces, tengo la impresión de que podemos apostar a un cambio cultural que no es a corto plazo. El problema está en que si tenemos el tiempo para ese cambio cultural respecto al medio ambiente y cómo nos relacionamos con la naturaleza, si tenemos tanto tiempo como tuvimos con las conferencias del Cairo y la conferencia de Beijing. Sí, solamente digo, yo concuerdo, los tiempos y la esperanza, porque en ese momento nadie tenía esperanza que yo concuerdo en algo. Yo creo que lo que tiene en particular este evento y la responsabilidad que tiene, no solo esperar que sean invitados los grupos de la sociedad civil, sino que empezar a impugnar mucho, sino que tiene que ver con que las políticas medioambientales están muy relacionadas con las distintas matrices productivas de los países. No se pueden mirar de manera aislada. Tiene que ver con las matrices energéticas, tiene que ver con la matriz productiva completa. O sea, si hablamos de, por ejemplo, un resguardo medioambiental, una política paliativa para enfrentar lo que pasa en Quintero Puchuncaví, pero la matriz energética en nuestro país está basada todavía solo en hidrocarburos, bueno, vamos a tener recurrentemente los problemas que se están dando en distintos lugares del país. Entonces ahí yo creo que hacer patente y de manera irreversible la necesidad de que se miren paralelamente. O sea, no se va a solucionar un problema medioambiental si no se ve el marco de una matriz productiva, una matriz energética de fondo. Sí. Yo insisto en un punto. El escepticismo. No, yo no soy escéptico, no soy escéptico así como todas las cosas vale. Malo, no digo que todos los chilenos somos así, no. Lo que digo es que para que se note que algo se hace al respecto, se tiene que tener algún grado de costo en la costumbre que existía antes de esa medida. Por ejemplo, nosotros tenemos como países, en el ámbito de los cambios de conducta en materia medioambiental, un mantra. Mira, nada vale si es que no lo hacemos todos. Claro. Y por lo tanto, eso te da el paso para que tú no hagas las cosas y que tú no ves que lo está haciendo, qué sé yo, los otros países. Pero sí, Fernando, esto se da incluso a nivel micro. Por ejemplo, tú estás en un departamento o en un condominio, donde sea. Y se supone que, por favor, se pide que, no sé, boten la basura en bolsa, y hay gente que bota su basura suelta. Y en los departamentos pasa que se pide que la basura por los chaf se bote en bolsas y la gente bota su basura suelta. Entonces, ahí hay una batalla de ese tipo, o sea, pero son, por ejemplo, culturales. Sí, por eso yo creo que es un cambio, pero es lo que dice Fernando, que es como, bueno, si el resto de los vecinos lo hace, ¿por qué yo lo voy a hacer? Entonces el problema cuesta mucho. Entonces tú dices, por ejemplo, déjame plantearte, gente que eventualmente tiene los recursos para poder cambiar cuando pase cuando tú vas a ver, gente que tiene los recursos para poder cambiar de tecnología a combustible fósil a eléctrica, cuando esté la posibilidad de hacerlo. Nuclear. Te voy hablando de los automóviles, te pongo un ejemplo. No lo va a hacer porque le gusta el ruido, porque la cuestioncita, porque entonces, ¿cuál es la forma en que lo hacen los países que tienen un poquitito más, si tú quieres, de prestancia en el asunto? Que no es el caso chileno. Alemania decidió que a partir del año, creo que es de 2025 o 2027, no me acuerdo cuánto, no puede haber ningún auto que se venda ahí que no sea eléctrico. Punto. Chao. Ahora, ojo, Alemania nos manda residuos al norte. Lo que tú quieras.
Es que eso es lo que está diciendo yo. Ahí yo con el tema del realismo. Tú lo aceptas porque tú lo pagas. Somos noruegos y tenemos nuestros fiordos hermosos, pero le mandamos nuestras basuras y ahí hay un problema, porque al final, claro, los alemanes son súper ecológicos, pero resulta que ellos nos mandan sus residuos a nosotros. ¿Por qué nosotros permitimos que lleguen los residuos? Que se supone que los compramos, no sé cómo es el porque nos pagan, hombre. Nos pagan por eso. El problema es que tú tienes que abandonar la práctica en torno a la mediocridad. Y el abandono de esa práctica implica costos para todas las personas. De todo tipo, y por lo tanto la gente tiende a esperar que, no sé, pues lo haga el gallo de al lado y ahí es que eso es lo que pasa, porque se espera que, por ejemplo, pero tú el tema de la reforma tributaria. ¿Tendrá un sello ecológico esta reforma tributaria, no? Yo tengo mi discrepancia con la reforma tributaria. Con el tema, por ejemplo, del cobro al seguro con ahorro. Chao. Me parece que es irrisorio, porque en el fondo, y aplico mi concepción liberal, de que ¿por qué el Estado va a tener que disponer de mis ahorros? Es decir, lo que yo decido en un momento. La tributación de ganancia, capital, exacto, porque es un ahorro, es decir, es lo que yo en un momento dado del presente decido sacrificar en pos del futuro, y el Estado mete su mano. A mí me parece que le mete la mano ahí a ese tipo de seguro. Porque la variable liberal, pero que porque claro, porque o sea, es al final cuando uno ahorra, se sacrifica hacia el futuro. Yo digo, chuta, no voy a poder comprarme estos zapatos y los ahorro. Pero gasto todo. No, pero me parece que es terrible, porque ¿eso es lo que más te molesta o te molesta? Lo que pasa es que me molesta porque en el fondo estamos haciendo la relación ecología-tributos. Perdona, John Stuart Mill, vamos a interrumpir y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. O sea, yo podría entender que un técnico ve puros jugadores malos y dice, ya, defendamos, ya, voy a adecuar a esto. Rotemos la pelotita, hagamos pero que con Aranguis, con Vidal, con Pulgar, con Hernández. Medel no es de los que habla para la galucha, para dejar tranquilo a la gente. O sea, realmente yo creo que él piensa que hicieron un muy buen primer tiempo. Es preocupante, po. Es preocupante. Porque ni siquiera hay una crítica. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y nuestro nuevo fichaje, Felipe Bianchi. Estoy en manos de los jugadores. Esa frase a mí me hizo tiritar. Estoy en manos de los jugadores. ¿Cómo un técnico dice eso? Estoy en manos de los jugadores. Ellos son los que yo no, aquí estoy pintado, no tengo nada que hacer porque si los jugadores quieren me van a hacer caso, claro. Si no, no. Fracasaron. Los que pensaban que era un buen camino y los que lo llevaron a cabo, eso rueda, fracasaron en ese camino. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú, somos la clave. En Sheraton Santiago te esperamos este domingo 21 de abril para disfrutar del Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid. Entretenidas actividades y juegos especiales para los niños. Reserva al 22707-1111. Te esperamos en Sheraton Santiago. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica es en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Están junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Además tiene lo mejor de la tecnología colegiana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Tenemos libros para regalar.
Patriarcado Mercantil y Liberación Femenina, el último libro del historiador y Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, Chile desde 1810 a 1930, donde partió. Todo es interesante. El capítulo número 1, que se llama El Manto, yo lo recomiendo mucho porque... ¿Tú ya lo leíste? Sí, hace tiempo ya. Pero El Manto, lo describe muy bien Gabriel Salazar, es lo que estaba obligada la mujer de llevar encima, que era cubrirse. Cuando entraba a la iglesia y cuando caminaba. No. Caminaba en la calle, toda la cuestión. Y tenía que usar lo que se denominaba un manto, que era una cosa. Pero, bastante clever ella, empezaron a adecuar el manto a su cuerpo. A cortar. Y por lo tanto empieza a surgir esta suerte de erotismo en tanto a la fascinación de la mujer con el manto, y por lo tanto hay que cambiar el manto y hay que buscar otro tipo de cosas, pero está muy interesante porque históricamente da una serie de detalles Gabriel Salazar al respecto. Y este otro libro, que es el bestseller número 1 en el mundo hoy día, Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, de Frédéric Martel, probablemente el libro más impresionante que yo he leído en términos de investigación respecto al tema de la iglesia y las cosas que pasan adentro, en particular con el tema central que persigue Frédéric Martel, que va a estar en Chile aquí a partir del 14 de abril llega. Es la próxima semana. Martel, sí, la próxima semana. Viene para Semana Santa. Sí. Justo. Y acuérdense que si ustedes quieren competir por los libros, ese hashtag combinación clave y @megustaleercl. Somos opinión. Somos la clave. En todo caso, los libros no se acaba hoy día esto, sino que tienen hasta mañana en el programa para participar. Y nosotros no un podemos gaditano. Y ustedes no. En el siglo XIX, un gaditano que se llamaba José Joaquín de Mora. De Mora, que fundó el Liceo de Chile. ¿Ya? Y su esposa fundó la primera escuela para mujeres. Obviamente en la época... ¿Cómo se llamaba ella? ¿No te acuerdas? No me acuerdo el No, nombre. ¿viste? Porque el nombre... ¿Te acuerdas de él y no te acuerdas de ella? No me acuerdo, es un pecado. Es como, Pero... ¿qué futbolista fue el que ayer salió en Twitter no me reten porque a lo mejor es súper famoso, lo siento, pero que jugando con su hijo a la Cristiano pelota, Ronaldo. Ya, y atrás estaba la hija. niñita, ¿Se te olvidó el nombre de la hija? No, siquiera jugando eso. en la Jugaba guagua. con el hijo a la pelota, entretenido, bonito, un cabro chico exquisito, y atrás ella, que también trataba de pegar la pelota, y el papá nunca la pescó. Y empezó a jugar con el coche. Y empezó a jugar con la escoba. Y empezó a jugar con las cosas, y le han dado al Cristiano Ronaldo, se lo subió a su Instagram. No, pero importante porque ahí... Pero la guagua le pegaba hasta bien a la pelota el niñito. Sí. Hay que reconocerlo. Una fuerte reacción, obviamente en la época, con respecto a eso, pero ellos venían defendiendo el tema de, muy inspirados después, después fue inspiración John Stuart Mill, el tema de que John Stuart Mill lo dijo. Fue citado, alabado sea. Si la mujer no accedía a la educación, igual que los hombres, se desperdiciaba talento, decía John Stuart Mill. Fueron mucho más adelantados que los conservadores de aquella época. Pero en esa época... Había que ser liberal en esa época, ¿no? Se hubiese hecho una encuesta en un instituto para ver si es que podía ser mixto o no. ¿Sabes qué? A mí me parece... Oye, esa discusión es buena. No, a mí me parece, pero irrisorio, me parece a pesar que es de la semana pasada. Estúpido que primero se haga un plebiscito sobre eso, una encuesta, no sé qué es lo que se hizo, pero además que sean los padres y las madres las que deciden, porque finalmente los estudiantes sí decidieron incorporar a mujeres dentro del aula y finalmente, obviamente, deciden los más grandes, una decisión adultocéntrica. ¿Cómo los estudiantes votaron también? Sí, también votaron. Sí, estaba... Sí, pero los estudiantes tenían un voto. Un voto. Pero si es que los papás tenían a 2 hijos, votaban 2 veces, uno por cada uno de los hijos. Una cosa súper democrática. Había un voto duplicado. Claro, había tenían 3 hijos, votaban 3 veces. Yo creo que ahí, por ejemplo, había 2 discusiones interesantes. Una era un poco lo que se planteaba con respecto a qué cosas pueden someterse al escrutinio, a la asamblea. Y yo creo que es una discusión importante porque en el fondo hoy día se presume bajo la idea de democratizar todos los ámbitos que todo es plebiscitable. Yo creo que ahí se produce una discusión súper importante porque al final la pregunta ahí es si es plebiscitable o no que en este caso un colegio que pertenece al Estado establezca
distinciones arbitrarias, en este caso entre hombres y mujeres, y que yo, por ejemplo, tuvimos esta discusión también en la fundación, en un almuerzo, si, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando si el Estado, por ejemplo, planteara otra arbitrariedad entre negros y blancos, que era lo que antes ocurría? Y si es admisible desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, no es admisible en una entidad estatal. Si yo quiero fundar, por ejemplo, un club solo para niños, podría hacerlo si es dentro del ámbito de una organización privada, pero desde el punto de vista de una organización, en este caso estatal, no se pueden aceptar ese tipo de distinciones y menos someterlas a plebiscito. Pero yo creo que lo que ha servido para poner como manifiesto este tipo de criterio es que muchas veces, como quien gobierna y no quiere asumir el costo de una decisión, la tira un plebiscito para que el costo de esa decisión no le llegue directamente. O sea, enfrentar una comunidad escolar tan compleja como la del Instituto Nacional, que se ha enfrentado contra lo que ha pasado con las tomas, cuando fue el movimiento estudiantil en Los Pingüinos, el 2011, etcétera, y que hoy día actúa de una manera tremendamente conservadora, porque además es marginar a un sector de la población al establecimiento público, y que además determina la condición presente, pero también la futura. Eso quiere decir que quien lidera el municipio, quien es el sostenedor y quien lo lidera el espacio público, más bien lo que busca es decir, mira, porque es súper cómodo decir, mira, yo estoy a favor, pero que el resto decida, porque asumir el costo del favor y el en contra no lo asume. Entonces, yo creo que hay falta de liderazgo para tomar la decisión que tiene que ver con fomentar espacios de mayor democracia, más igualitario, y ahí creo que es lo que pone en duda cuando se juega esto de que se plebiscita todo lo deliberativo en cuanto a no garantizar el espacio público democratizado. Lo que pasa es que ahí yo discrepo, porque yo creo que en el fondo se produce este doble filo, porque en el fondo, claro, si tú tomas una decisión y dices, ¿saben que este colegio va a ser así? La acusación va a ser, es una decisión autoritaria, no democrática, porque no hubo decisión del resto. Efectivo. Y en el fondo, claro, es más cómodo decir, ya, ustedes decían, hagan su plebiscito, la regla ahí, no sé cómo la armaron. Podemos cuestionar que constitucionalmente podría darse que es inconstitucional un colegio en el espacio público sea solo para hombres. Es que ahí está el punto. Entonces, el líder de la organización tiene que velar que eso se cumpla. Es que ahí está el punto, porque en el fondo... ¿De política pública cuál es? Es que ahí está el punto que yo planteo, que desde el punto de vista, digámoslo así, constitucional o de derechos, hay derechos que no son plebiscitables. No son sometibles a escrutinio. Porque por ejemplo, y el mejor ejemplo es cuando tú dices, oye, sometamos, por ejemplo, a escrutinio público si en vez de hacer un debido proceso y condenar a cárcel, sometemos a alguien a pena de muerte. Y entonces, bajo el escrutinio público, va a ganar la pena de muerte. Pero desde el punto de vista jurídico e incluso constitucional, e incluso yo diría ahí, desde la idea de derechos previos e inalienables, eso no sería admisible, aun cuando de manera plebiscitaria se hubiera aceptado. No, pero deja ponerte un ejemplo mucho más sencillo. Tú no plebiscitas si es que acaso la gente quiere o no quiere ponerse el cinturón de seguridad para manejar en el automóvil. Tú tomas una decisión. Pero que eso no vulnera el derecho de un tercero. Ojo. Sí, pero eso hace una cosa mucho peor a los ojos de los liberales. Protege a una persona de sí misma. Y digo, perdóname, yo soy autónomo para saber si es que yo entro en riesgo o no entro en riesgo de algo. Porque bajo esa lógica, ¿por qué no me acompaña alguien cada vez que yo subo un edificio de altura? Porque nunca se me voy a tirar. O el consumo de alcohol. Pero por lo tanto, dame la mínima libertad de que yo sabré si es que quiero incurrir en un riesgo o no quiero incurrir en un riesgo. Bueno, pero ahí la política pública dice, no. Aquí tú tienes que tener una obligatoriedad. Otro caso que pasa lo mismo, y que en Estados Unidos, por ejemplo, hay bastante discusión al respecto. Los años de escolaridad obligatoria. ¿Por qué? Hay montones de, más bien los libertarios acá, el homeschooling permea en determinados estados que son donde tú les enseñas a las personas, ya sea el padre mismo les enseña o contratas a una persona para que vaya a tu casa y le enseñe a los niños ahí, no quiere mezclarse con otros niños ni socializar con nadie. Pero la crítica, más que con la mezcla, tiene que ver ahí en ese caso con
lo que se llama la escolarización compulsiva, es decir, cuando en el fondo el colegio... Los currículum te obligan determinados contenidos. Y los colegios se convierten en cárceles de los cabros chicos, porque en el fondo los obligan a estar en el aula. A mí me parece que hubo una equivocación. Yo creo que así como lo hizo el Liceo Las Tarrias, que sí tiene hoy día coeducación, que además el término coeducación es una cuestión que viene en los años 40, que se incentivó profundamente. Después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, me parece que es irrisorio. Creo que el Instituto Nacional da muestra es un muestrario de un patriarcado así. Es que yo creo que es completamente ajeno a a todo lo que está pasando. O sea, nunca vieron identidad. lo que pasó el 8 de marzo. Yo creo que eso se va a dar vuelta. Creo que no, incluso la propia ministra dijo que no estaba en desacuerdo. El propio alcalde. Entonces me parece que... Ahora yo hago la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Fíjense, hago la contrapregunta para provocar la discusión. ¿Qué hubiera pasado si los padres votan a favor de que sea mixto? Es que mira, yo creo que más allá de eso, creo que la Claudia cuando dice, o sea, creo que lo que ocurre con el Instituto Nacional es complejo incluso en la marca de su historia, de haber sido vanguardia de la construcción de ideas, más allá del Club de Toby, no, de esa construcción de las ideas liberales de republicana, de construcción democrática, él siempre, entre comillas, su propio principio. Claro, es contraintuitivo ir hacia ese fondo, porque más allá de que la lógica en ese contexto histórico, las mujeres, el acceso a la educación, a los derechos civiles y políticos era mucho más limitado que hoy día, pero tenía que ver con una construcción de la República basado incluso cuando José Miguel Carrera, que era un tipo muy apegado a las nociones de la Revolución Francesa, lo que se acaba de decidir, a lo que somete el alcalde, que yo creo que el alcalde comete un grave error, es contrario. Es como una situación católica. Por eso te digo, ahí se produce el dilema, porque en el fondo se supone que se sometió a decisión llamémoslo, de este pueblo, este pequeño pueblo que conforma la comunidad escolar del Instituto Nacional, decidan. Y la decisión de ellos fue contraintuitiva a los principios quizás republicanos, liberales, o los principios fundantes del Instituto Nacional. Pero es que yo siempre creo que hay un deterioro hoy día en nuestro país. Los principios fundantes del Instituto Nacional no consideraban a las mujeres como parte. Por el contexto, pero en el fondo en el sentido del acceso a la educación pero abierto, se empezaba a considerar que no fuera censitario o que no fuera en función de la propiedad. Pero ahí se produce esa paradoja. Yo creo que hay un déficit en nuestro país muy fuerte del debate de la democracia. Yo creo que es un debate incluso intelectual muy débil de enfrentar los procesos democráticos, de avanzarlo y no solo pensarlo en las dicotomías tradicionales, dictadura versus democracia, totalitarismo versus regímenes democráticos. Creo que nos está mirando los alcances que tiene en una sociedad mucho más conectada compulsivamente, además, que funciona también mucho por las pulsiones en este nivel de conexión e interconexión. Creo que no se está pensando las aristas que tiene para enfrentar este tipo de debate. O no se quiere pensar. Y aparte hay otro punto con el tema de las pulsiones, yo creo que es súper importante, porque esta cuestión al final se liga con después los fenómenos populistas y todo eso, que tienen que ver con cuáles son los límites de la democracia. Es súper importante, porque al final siempre se tiende a decir la democracia y la democracia a mano alzada, pero resulta que la democracia como mecanismo. Tiene también límites, es decir, no todo es admisible de plebiscitar, no todo es admisible de someter al escrutinio de la opinión y la pulsión momentánea del público. En los derechos, por ejemplo, los derechos de las personas, los derechos humanos establecidos de una manera, esas cosas no fueron dejadas al criterio de que las personas decidieran si correspondía o no correspondía ser libre en toda condición. O al criterio del gobernante. Claro. Yo estuve en Sudáfrica el año 88 y si es que se hubiese desarrollado un plebiscito al estilo de el que se hizo en el Instituto Nacional, tú le hubieses preguntado solamente a los blancos si querían que los negros votaran. Claro. Y probablemente el resultado hubiese sido totalmente distinto. A propósito de eso, me acordé recién de que salió hace unos días una entrevista a Guardiola, que encara a Pep Guardiola en función de lo que fue parte de quien hizo
el discurso de las organizaciones catalanas en español. Y dijo que él lamentaba que el Estado español autoritario no permitiera que los catalanes pudiesen decidir su futuro. Y Pedro Sánchez, candidato y hoy día parte del gobierno español, presidente del gobierno español, estaba muy ofendido por los dichos de Guardiola. Pero que me parece súper bien. ¿Qué dijo Guardiola? Llamó y en su oración al la oratoria que estaba haciendo respecto al discurso sobre las organizaciones catalanas, dijo que era como inentendible o inaceptable que el gobierno autoritario de España, que España no permitiera que los catalanes pudiesen decidir su futuro de manera soberana. Ahora, es complejo, pero cómo Guardiola sigue ejerciendo liderazgo fuera del fútbol. Guardiola es un activista muy profundo, muy profundo. Siempre ha sido, siempre ha sido en materia catalana. Piqué sí, pero mucho menos que Guardiola. Guardiola ha estado en los eventos más importantes, incluso en el 2007 en Barcelona se hace una organización catalana por el tema del SIDA, y uno de los que organizaron y estuvo como en llevarlo adelante era él. Siempre tiene, pero hace mucha referencia a Cataluña más que al resto de... Él se sitúa desde Cataluña. Porque los catalanes, bueno, ahí las identidades en España son súper fuertes. Entonces, pero fíjate cómo lo lleva él al debate. Pero ahí tú ves, por ejemplo, una situación donde tú tienes a nivel plebiscitario una situación que ha redundado en 2 elecciones seguidas, claro. Y sin embargo estás en una especie de qué sé yo, ¿cómo se llama cuando no puedes mover ninguna pieza porque pierde punto cero. ¿Qué se llama? Mate algo. Pero jaque mate. No, el jaque mate cuando te gana. El jaque mate cuando te gana. Mate ahogado, alguna cosa así. Donde estás en una posición donde tú no, cualquier movimiento que tú hagas pierdes y el otro también. Y se dilata, las decisiones y se dilatan y no sabéis qué va a pasar con los gallos que equilibrio están en exilio. Está claro, una cosa inamovible, que nadie y tú solamente ves en Cataluña la existencia y la vigencia del problema por los símbolos. Porque de repente ves banderas de un tipo en un declaraciones, o sale algo, y en el estadio tú vas al estadio. Es un poco también lo que pasa con el Brexit. Ojo con eso, que también es como el mismo punto en que están ahí. A la máquina de hacer tallarines. No, el Brexit. Pero por eso, ahí está un embrollo. En España, por ejemplo, en Madrid, tú vas caminando y casas con las banderas de España. Y otros departamentos con banderas catalanas. Claro. O sea, la confrontación la hacen muy marcada. A mí me llama mucho la atención. Es histórico, y yo creo que es un tema que no se va a resolver hoy día, digamos, y no se resolvió en algún momento, como quizás tuvimos alguna idea el año pasado, fue con el tema de Cataluña, pero yo creo que uno vuelve ahí al tema que planteas tú de la democracia. A mí, el otro día, a propósito de los dichos, y que se lo comentaba hoy día a la Karina en la mañana, de la entrevista a Frey el fin de semana, y que él planteaba que estaba muy preocupado por las instituciones y la democracia en Chile. Entonces la Karina rápidamente me respondió que bueno, que se haga cargo también de quién provocó la crisis de las instituciones democráticas. Pero y lo pongo porque es preocupante lo que está pasando a nivel de corrupción, los tribunales, lo que está pasando en los tribunales, lo que está pasando en Rancagua. Cómo están respondiendo, cómo respondió, por ejemplo, el senador Letelier, que salió con una respuesta en las redes sociales, y la nebulosa que hay ahí y las cosas que quedan inconclusas. Yo tengo la impresión de que queda inconcluso el tema de las platas del ejército, quedó inconcluso las platas de carabineros, queda inconcluso todos los temas de corrupción. Bueno, ahora entiendo que ¿cómo se llama? Los que están en clases ahora de que le contestaron a Mónica Rincón diciendo que a los 76 años era muy difícil también ir a clase todos los lunes, era una cuestión muy compleja. A Matamala. A Matamala le contestaron. Bueno, entonces tengo la impresión, a propósito de la democracia, que van quedando espacios justamente para que espacios que no son, temas que no son resueltos, problemas que no son resueltos, y que van debilitando nuestra democracia, y que de alguna manera nosotros lo hemos dicho varias veces acá, y que puede ser una bomba de tiempo. Es que fíjate que lo que se pone ahí
lo complejo, lo que ocurrió con el desastre de Rancagua del siglo XXI. Claro, Desastre Rancagua 2. lo que pone como complejo adelante. Oye, el que pone manifiesto algo que se estaba cuestionando de otra forma y que Chile decía tener muy claro y que había evidencia de un Estado de Derecho completamente sólido. Cuando se cuando se mezclan estos temas, cuando se mezcla que hay que revisar fallos, porque no se ajustan a derecho, lo que es atentar contra el Estado de Derecho. Entonces, creo que el tema es más profundo incluso de la sanción a un juez, a 3 jueces, o la revisión o el sumario que está haciendo la Corte Suprema, que me parece bien que lo haga. Yo creo que... O sea, es el mínimo. Yo creo que está bien que lo haga, pero pone en tela de juicio algo mucho más complejo que solo la sanción o solo el acto doloso de estos 3 jueces. Y como ahí no solo, aquí pone de manifiesto algo súper evidente en nuestro país, no es solo el deterioro de la democracia en nuestras instituciones, sino que también que estas instituciones no están miradas para el contexto actual y siguen miradas de una manera no solo jerárquica, sino bastante monárquica de lo que son el poder judicial en nuestro país. Es como que ya no responde a las necesidades de la sociedad hoy día, y la poca democracia interna que tienen estas instituciones, que evidentemente la elección de los cargos, que eso cambie como está hoy día, no va a resolver todo el problema de fondo, pero sí hay que poner mecanismos de que los sistemas monárquicos en nuestro país empiecen ya a caer. Yo creo que pasa un tema ahí con, bueno, obviamente un sistema político, democrático, con un sistema judicial mermado por este tipo de situaciones, llamémoslas corruptas. Claramente se torna preocupante su sobrevivencia o su buen funcionamiento, porque al final el punto ahí, en el caso, por ejemplo, de Rancagua, es cómo, por ejemplo, internamente los funcionarios pueden denunciar una mala práctica de los jueces, imposible. Claro, cómo un ciudadano puede denunciar la mala práctica de los jueces. Yo creo que acá también falta un tema de modernización aún mayor del Poder Judicial. Yo no sé si, por ejemplo, se aplica o no el tema de estarlos moviendo, es decir, la rotación, para que se eviten estas dinámicas al final de amiguismo y clientelismo dentro de los tribunales. Y me parece que la situación es bien preocupante. Efectivamente, lo que hoy día se le asigna a la jueza, que tiene facultades para investigar de manera total a todos estos miembros, pero yo creo que este no es el único caso que hay en el Poder Judicial, y ese es el problema, yo creo, grave que probablemente se va a ir destapando. El complejo que son arte y parte. Exactamente, es el problema, y es yo creo que el problema que daña un sistema democrático, que es cuando el Poder Judicial va perdiendo su independencia para, en el fondo, no solo asignar justicia a los civiles comunes y corrientes, sino también para oficiar de control al Parlamento y al Ejecutivo, en el caso nuestro, y eso a mí me preocupa bastante, porque la pregunta es: ¿a quién recurro? Entonces, cuando el sistema judicial está podrido, si puedo decir esa palabra, ¿a quién recurro? Bueno, yo creo que es uno de los dilemas, y yo creo que es importante la sensación que hay a nivel de comunidad de injusticia, ¿no? Y cuando uno empieza a recordar los casos del último año, sin ni siquiera ir tanto para atrás, es que quedan abiertos, o no se sabe cuál es la sentencia final, claro, o no se investiga, ¿no? Carabineros queda abierto, Ejército queda abierto, lo que pasa ahora en Rancagua no es que pase, y otras soluciones como clases de ética. A mí me parece que eso debilita las instituciones democrática. No, claro, o sea, claro, ahí tenemos que, por ejemplo, poner el ojo en el... con el caso de Estados Unidos, de este papá que trató de meter a sus hijos, a la hija en la universidad. Preso. O sea, sí, lo que hay una sentencia durísima. Es que los tribunales funcionan de manera independiente. Los tribunales norteamericanos, muy importante, es decir, no vamos a dejar pasar. No quiero comparar los casos, sino que solamente en términos generales, no vamos a dejar pasar eso. Es bueno compararlo porque ahí hay... ¿Tú cómo proteges un pacto social? El protege, el arquero de este partido, sí, cuando todo falla, es la justicia. Así es. Y cuando la justicia falla,
tú estás entregado a que eventualmente puedan pasar, todos rompan las reglas y algunos las rompen con violencia, otros los rompen robando, otros los rompen, qué sé yo, haciendo todo tipo de chanchullo, eludiendo impuestos o importándole una raja, parar o no parar en las luces rojas. Así es. ¿Cachai? Porque total es tierra de nadie. Y ese es una situación que es súper delicada. Cuando tú sientes de que la justicia solamente se aplica de una manera y no de otra, y por lo tanto, si es que tú estuvieras en una situación donde crees que demandas justicia, sientes que tienes que hacerlo por obra propia, y por mano propia. Claro. Mira tú, ¿cómo puede ser de que se hayan perdido 74 armas de carabineros? 74. Ahora acaba de haber un robo. Salió un consejo. Sí. Que te digo, 74. Yo te entiendo que se te pierda, no sé, un grupito, ya, se te cayó y no lo encontraste. Pero 74, donde tiene su ametralladora, alguien tiene que cargar esos camiones. Armas de 9 milímetros. Entonces, tú dices, a ver, cuando tú ves eso, de repente la sensación de las personas es impunidad. Por eso están... Dudo de que me vayan a proteger. Pero obvio, entonces cuando uno ve el ejemplo de Estados Unidos y dice, es durísimo lo que le va a pasar, es clarísimo y durísimo. O cuando, por ejemplo, vemos el caso en Nueva Zelanda de la matanza que hubo en la mezquita, y es ella y la primera ministra es muy dura al decir, ¿sabe qué? Aquí vamos a sacar las armas, claro, va al Congreso, se tiene que discutir, pero la respuesta es dura. Claro. La respuesta es clara. Y acá nosotros no tenemos respuestas claras por parte de los poderes. Pero imagínate. Toda respuesta ojo, cuidado. Imagínate el caso de Estados Unidos aplicado a Chile. Uy, maravilloso sería. Imagínate el caso de Estados Unidos aplicado a Chile. Es decir, que se descubriera que tú no entraste por los méritos de la PSU. Y tus notas, sino que entraste porque le pagaste a una universidad privada para que te dejara entrar. En Chile no pasaría nada. Yo creo que ni siquiera clase de ética tendría. Bueno, esa es la sensación. Pero es que lo que pasa es que muchos de los cuando ocurren estas situaciones, como la Claudia dice, se juega mucho, acá no es a resolver el problema, sino que se ocupa casi como en la clásica de Foucault, el vigilar y castigar. Generar el temor de que está todo inseguro, entonces que hay que ocupar más represión, y castigas a quien no está infringiendo la ley, y a quien la infringe no pasa nada porque se queda impune. Mira, a propósito de lo que tú estabas diciendo de Matamala y de la Mónica Rincón, ella sacó una columna donde decía, o sea, hay una persona que hizo fraude con una boleta falsa, una factura falsa de 4 millones de pesos, y tuvo 25 años, ¿no? Estuvo preso, pena directa, efectiva. ¿Y qué pasa con Delano y Lavín? Llegan a clases de ética cuando los montos son distintos, cuando el delito es mucho mayor, etcétera. Entonces, eso es jugar al vigilar y castigar. El Ministerio Público, el caso SQM, ¿lo dejó pasar? No, todo se olvida. Pero lo dejó pasar porque, te repito, en buena materia de casos, en casos de SQM, impuestos internos no. Por eso hay que mirar cómo operaron las instituciones. O sea, impuestos internos no actuó, el Ministerio Público no actuó. Hay que poner ojo. Sursum corda. Arriba los corazones. Ay, ¿vendrán tiempos mejores, va a decir también? Arriba los corazones. Arriba los corazones es una alegoría. Ojo, sí, hay que tener ojo muy importante, con el tema de, por ejemplo, se necesita una decisión dura y todo eso, porque ese es el caldo cultivo cuando sale pero dura y clara. Yo voy a solucionar esto. Adiós. Clara. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación.